Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui novamente para falar do pensamento filosófico do Freire. Eu queria agradecer o convite do professor Oscar. Queria também cumprimentar o meu colega Francisco Céspedes, que está aqui conosco nesse dia, e todos vocês, nossos alunos da Unimes, todos vocês, nossos colegas e professores do Peru. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala, então, compartilhando com vocês uma, uma tela em que eu coloco aqui algumas ideias fundamentais para se entender o pensamento do Freire no que diz respeito aos aspectos filosóficos, aos fundamentos filosóficos. Para tanto, eu gostaria de iniciar discutindo assim, o início de tudo, né? Como é que foi esse início? Freire já tinha uma experiência antes de 59 com educação de adultos. E em 59 ele vai então publicar, ele vai defender, né, a sua tese de doutorado na Universidade do Recife sobre educação e a atualidade brasileira, isso em 1959. E aí, ah, ele vai se valer de grandes pensadores daquele momento para pensar no Brasil, para pensar no problema da miséria, para pensar no problema do desenvolvimento brasileiro, né, que era uma perspectiva desenvolvimentista que ele estava fazendo na sua tese. E, para tanto, então, ele terá a colaboração de vários pensadores da educação, da sociologia, da filosofia, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então, do ponto de vista brasileiro, por exemplo, ele vai contar com o filósofo Álvaro Vieira Pinto, Caio Prado Júnior, Anísio Teixeira, Hélio Jaguaribe, Florestan Fernandes e Nelson Werneck Sodré, alguns deles, né? E do ponto de vista estrangeiro, ele vai contar com alguns nomes de bastante expressão naquela época, como John Dewey, Karl Mannheim, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Emmanuel Monnier, e outros tantos, como Sartre, enfim, e Jaspers, e outros tantos, né, que são fundamentais ao seu pensamento. Bom, e a partir, então, desse pensamento desenvolvimentista, desse pensamento que é esperançoso, especialmente em função da vitória dos aliados sobre o nazismo, que o Freire, então, desenha para o Brasil uma outra perspectiva histórica, social, enfim. E depois, já em 1961, Freire vai ser o diretor do Departamento de Extensão e Cultura da Universidade do Recife. Ele vai trabalhar, então, com a alfabetização popular e vai desenvolver, então, seu famoso método, chamado Método Paulo Freire, em que ele vai alfabetizar 300 cortadores de cana em 45 dias. Então, isso é, passa a ser um elemento fundamental, né, naquele momento histórico. E o João Goulart, que era então o presidente do Brasil, ele viu nesse trabalho do Freire é, um elemento muito importante para o desenvolvimento do país naquele momento. E dentro do Plano Nacional, dentro da reforma de base, então, ele desenvolve o Plano Nacional de Educação, em que ele convida a Freire para desenvolver o trabalho de alfabetização de adultos em 20 mil núcleos de cultura pelo Brasil afora, né? Então, nesse momento, o pensamento do Freire está muito baseado nas ideias, como eu falei, desses autores todos, né? E também como ele tem uma base cristã, ele tem vários elementos que ele tira do existencialismo cristão, por exemplo, Monnier, Jaspers, enfim, e também uma base marxista. Então, Freire concilia
Esses dois aspectos, que naquele momento são quase que inconciliáveis, né? Porque você tem uma esquerda radical que vai começar a se desenvolver a partir da década de 64 em diante, né? Quando tem o golpe militar, que é bastante radical e marxista, e você tem o pensamento cristão que também está se desenvolvendo no Brasil, e com o golpe ganha, então, uma dimensão bastante importante pela luta pela liberdade, pela luta, então, por um país livre, então, do jugo que está acontecendo no nosso país naquele momento. Então, Freire acaba sendo influenciado por esses dois vetores, né? Um religioso, de um lado, que é o pensamento cristão, especialmente o existencialismo cristão. Freire adota algumas ideias, por exemplo, do Sartre, né, que é um existencialista ateu, mas fundamentalmente o seu pensamento é cristão. Ele vê na fé, na esperança, as molas propulsoras para a libertação da população pobre, especialmente aqueles que precisam, né, se alfabetizar e dominar a palavra, a escrita, porque por meio dessa palavra as pessoas serão capazes, então, de promover uma transformação radical na sociedade brasileira. Então, de um lado, ele tinha essa perspectiva religiosa, e do outro lado ele tinha Marx, né? Enfim, mas o Freire, apesar de muitos o considerarem marxista, Freire não se considerava um marxista, porque para ele é, Cristo, Deus, né, é o a priori da história, né? E nesse sentido ele não seria marxista, mas ele dizia: eu fui a Marx e não descobri nenhuma razão para não continuar minha camaradagem com Cristo. Então, Freire tem esses dois aspectos. Um aspecto ligado, né, à esquerda, que é essa relação marxista, e um aspecto ligado ao cristianismo, que é o seu aspecto da fé, seu aspecto da esperança, enfim, na qual ele via, de fato, né, a perspectiva religiosa como sendo essa que promoveria, do ponto de vista da fé, do ponto de vista da esperança, um novo amanhã, uma nova perspectiva. Então, o conceito de utopia em Paulo Freire está muito ligado, então, a essa dimensão. Então, é importante entender essas duas perspectivas para percebermos o quão revolucionário o pensamento do Freire é. Visto, né, pela esquerda, né, pela esquerda de um lado e, obviamente, né, pela direita de outro, obviamente, porque as ideias do Freire eram revolucionárias e isso causava muitos problemas àquelas ideias, né, da direita, que estava assumindo o poder, enfim, tendo nas suas mãos o controle da nação, especialmente os ricos, especialmente os empresários, enfim, né? Tudo isso, então, não. Então, ele encontrava problemas à esquerda e à direita, né? Enfim, o Freire não se ajustava bem, né? Nessas duas fileiras. Então, ele tinha um pensamento muito próprio, né? Que foi extremamente importante, né? Claro, quando aliado à teologia da libertação, um pouco mais para frente, né? Bom, e aí, uma outra coisa que é importante no pensamento do Freire, né, seria essa influência que também veio, né, da igreja, mas especialmente de um padre jesuíta, que é o padre Henrique de Lima Vaz, né, que foi muito influente na década de 60, e ele fazia muita relação entre as questões religiosas e as questões também marxistas. Então, por isso a teologia da libertação tem nas ideias do Lima Vaz um esteio muito forte. Então, o Lima Vaz entendia que as questões existenciais e epistemológicas, né, deviam orientar as obras, desculpa, né, as questões existenciais e epistemológicas de Lima Vaz vai orientar as obras de inúmeros intelectuais cristãos que naquele momento estavam atuando no Brasil, e especialmente o Paulo Freire.
Então, algumas ideias do Lima Vaz, que vão ser muito influentes no pensamento do Freire, é que os homens fazem a história tendo na consciência dela, no reconhecimento do outro, no diálogo entre sujeitos e a cultura, e a mediação de todo esse processo que se origina com o trabalho. E esse trabalho é visto como um ato de cultura do ser humano, que transforma, que cria novos mundos pela sua interferência na natureza. A história é feita pela comunicação entre as consciências, que se dá pela palavra, e que por ela se apropria da significação coletiva. Esse processo resulta na libertação da opressão pelo fim da alienação. Então, essas ideias do Lima Vaz vão ser também bastante influentes no Freire, especialmente o conceito de cultura. Esse conceito que é a mediação, que é pelo conceito de cultura que há a mediação de todo esse processo em que o trabalho é a perspectiva de humanização do ser humano na sua relação com a natureza. Enfim, essa perspectiva tem um viés marxista também, claro que sim, né? A gente sabe o quanto que essas ideias que vêm do Hegel, que passa pelo Marx, né, são influentes também nesse período, mas aqui é claramente pela perspectiva religiosa, pela perspectiva teológica, ganha uma dimensão muito maior do que a gente vai encontrar, por exemplo, nas ideias do Marx. E aí eu aponto, né, eu sei que o tempo é muito curto e eu só trouxe alguns apontamentos para a gente ter uma ideia bem geral, né, do pensamento freiriano. Então, aqui eu aponto três fundamentos filosóficos que são fundamentais nas ideias do Paulo Freire. O primeiro é o existencialismo. E, no caso do existencialismo, existem dois. Existe o existencialismo cristão, existe o existencialismo ateu, né? Como é o caso do existencialismo do Sartre. Mas é no pensamento cristão que realmente estão as principais ideias do Paulo Freire. E aqui ele está em contato com Jaspers, com Monnier, com Kierkegaard e tantos outros autores que têm um viés muito mais cristão. E as ideias desse existencialismo, então, foram fundamentais para Freire. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender isso. É muito curtinho, mas é importante para entender como que o Karl Jaspers, por exemplo, ele influencia o pensamento do Freire. Então, o Freire diz, né, com base em Karl Jaspers, que o diálogo nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé. E quando dois polos do diálogo se ligam com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Então, nesse sentido, o diálogo freiriano e o trabalho com as palavras e temas geradores são claramente baseados nessa corrente filosófica. Então, Freire deposita no diálogo, deposita na relação de um homem com outro homem, mediatizado pela palavra, é a palavra que faz o homem ser mais, é a palavra que descortina as relações, as duras relações com a realidade, e é nesta relação que os homens se encontram uns com os outros, mediatizados por esse processo muito rico, que é o processo dialógico. Enfim, e é nesse sentido que o método Paulo Freire ganha força. Então, quando ele começa esse trabalho, né, com os analfabetos, né, no começo da década de 60, em algumas cidades lá de Pernambuco, isso está atravessado, esse trabalho já está atravessado pelas ideias existencialistas do Paulo Freire. Então, o tema gerador, por exemplo, nasce das relações existenciais, das relações mais profundas de um homem com outro homem mediatizado pela palavra e mediatizado pelo mundo que os constitui. Então, nesse sentido, desde sempre, seja na pedagogia do oprimido, quando ele fala dos temas geradores, seja no método, né, que ele vai, né, desenvolver né, no começo da década de 60, tudo isso já está mediatizado por essas relações. Né? Outro ponto que é importante destacar é a fenomenologia, né, como que também foi muito importante no pensamento freiriano. Então, o que é a fenomenologia? Né? Então, eu trouxe um pouquinho, um trecho sobre isso,
que dito por um autor brasileiro, né, que é o Machado, e o outro trechinho que é do próprio Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. Então, diz o Machado o seguinte: o reconhecimento da realidade na fenomenologia confere predominância à consciência do sujeito que empreende o ato cognoscente, pois a realidade está condicionada à consciência pré-existente, uma vez que a essência dos objetos não tem existência fora do ato de consciência. Então, é na consciência de algo, é na consciência transitiva. Paulo Freire usa muito essa ideia da transitividade. É na consciência transitiva que vai se dar essa relação entre consciências, né? E ele diz, no trecho da Pedagogia do Oprimido, e aqui ele cita textualmente o Sartre, embora ele não coadunasse com o existencialismo ateu, que é o caso do Sartre, mas algumas das ideias do Sartre ele incorpora também no seu pensamento. Ele diz assim: a reflexão que propõe por ser autêntica não é sobre este homem abstração, nem sobre este mundo sem homens, mas sobre homens em suas relações com o mundo, relações em que consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-versa. Então, em Freire, sempre a relação entre consciências é que constitui a nossa conexão com o mundo. Então, somos seres de consciência, seres que se constituem uns com os outros num processo de consciência que vai dar sentido, que vai dar significado às nossas ações no mundo. Por isso, então, é que o diálogo é fundamental. Por isso, então, que você não pode, numa pedagogia dialógica como a do Freire, prescindir do diálogo. Não é a imposição de conteúdos fechados, não é essa educação bancária de simples acumulação de coisas feitas pela memória, que é o elemento importante. Não é a parafernália tecnológica que é o importante. Não são essas metodologias as mais, enfim, tecnológicas possíveis, né, que fazem a diferença. Mas o que faz a diferença é fundamentalmente a nossa relação com o outro, mediatizada pelo mundo a partir da nossa constituição enquanto seres humanos, a nossa demanda em termos de inacabamento. Então, aí, a questão do inacabamento, do ser mais, ela se dá justamente dentro dessa questão, dessa relação entre o existencialismo e a fenomenologia, né? Enfim, então, nesse sentido, que Freire também, né, na sua pedagogia, embora ele se relacione com essas duas correntes, ele as interpreta também de uma forma muito própria. Então, ele traz para a sua pedagogia essas duas correntes, e aí eu vou falar agora do marxismo, que não tem como você olhar para essas duas correntes sem olhar para o marxismo, e essas três perspectivas é que constituem, de fato, o fundamento filosófico do pensamento do Freire. Bom, vou falar um pouquinho do marxismo, que é outro problema também quando a gente aborda o pensamento freiriano, né? O Freire é marxista, enfim, muitos o consideram como marxista, enfim, porque há claramente algumas das ideias do Marx na sua abordagem pedagógica, né? Enfim, então, vou falar um pouquinho. Eu trouxe aqui também algumas ideias do Rossato, do Ricardo Rossato, né, que estão presentes no dicionário Paulo Freire, que amarram um pouco dois conceitos que eu considero extremamente fundamentais quando a gente aborda Paulo Freire e que têm raízes no pensamento do Marx e que se estende, obviamente, né, como a gente sabe, para muito além, né? Enfim, a gente sabe que o conceito de praxis, por exemplo, é um conceito que já está entre os gregos, né, muito antes do Marx. Mas Marx se apropria do conceito de praxis na relação que o sujeito tem com a realidade, né? Enfim, e Paulo Freire traz isso para a pedagogia. Então, e o outro conceito é o conceito de dialética, que o Marx retira do Hegel, ressignificando já a antiga dialética, a dialética dos pré-socráticos, no caso do Zenão e outros pré-socráticos antigos, né? Enfim, então, vamos falar um pouquinho dessas ideias, né? Então, alguns conceitos fundamentais do marxismo, como praxis e dialética, estão presentes a todo momento na obra de Paulo Freire.
mas sempre articulados com as ideias do existencialismo e da fenomenologia. Deve-se entender a atividade humana, aí eu cito, né, o Rossato, deve-se entender a atividade humana na sua plenitude, quando manifesta, pois, a unidade dialética do pensar e do ser. Supera-se também o idealismo de Hegel, em que a dialética se constituía num processo teórico de evolução das ideias, sem, contudo, implicar em ação prática. Nesse contexto, Praxis assume uma dimensão histórica que busca compreender o homem e o mundo em permanente processo de transformação. A ação do homem sobre o mundo, a partir da compreensão, origina uma forma de ser intrinsecamente ligada ao pensar. A praxis torna-se um produto sócio-histórico próprio do homem consciente, que faz da sua presença no mundo uma forma de agir sobre o mesmo. Então, essas são algumas ideias fundamentais do Freire, que eu trago para essa discussão. E obviamente, né, né, quando a gente considera o pensamento filosófico do Freire, a gente vai encontrar Heidegger, a gente vai encontrar Hegel, a gente vai encontrar vários outros autores, né, que de alguma forma estão atravessados também pelas questões fenomenológicas, pelas questões existenciais e pelas questões marxistas. Então, Hegel, por exemplo, a dialética do senhor e do escravo, é citada por Freire, por exemplo, na pedagogia do oprimido, e Freire retira de lá grandes lições, né, sobre essa dialética, como é que ela funciona, né? Quer dizer, de alguma forma, a própria relação do trabalhador com o seu trabalho, com o seu mundo, com a sua vida, mediatizado por essas relações e dentro de uma perspectiva da praxis, por exemplo, a pessoa, o oprimido, pode ter consciência do seu processo de opressão, por meio desse processo dialético, né? Enfim, que se dá já nessa relação complexa, né? Que se estabelece entre o sujeito e o mundo na sua relação de consciência. Enfim, quer dizer, então, dificilmente a gente consegue falar do pensamento do Freire sem abordar algumas dessas questões. Mas o que é muito importante dizer, muitas vezes na Europa, em outros países, né, o Freire é considerado um filósofo e não um pedagogo. Ele se considerava fundamentalmente um pedagogo, né? Enfim, alguém que pensa a educação e o seu papel nessa relação com a libertação, né? Enfim, mas quando a gente entende o pensamento do Freire de uma maneira bem mais ampla, a gente tem que entender que ele não é exatamente nem marxista, ele não é exatamente nem existencialista, ele não é exatamente nem fenomenologista, né? O Freire tem um pensamento extremamente próprio que articulam essas várias relações. Então, para o pesquisador do pensamento do Freire, às vezes é muito difícil, porque a gente se apega em certas ideias de um ou de outro autor e às vezes tende a fazer a correlação direta, o que não dá muito certo, porque a gente tem que considerar a obra do Freire como um todo, a sua relação intrínseca com a perspectiva religiosa. Ele é um cristão, ele acredita que essa abertura do homem, né, essa abertura do ser para essa dimensão do infinito, é essa busca que já está dada pela própria questão da ideia religiosa, desse infinito que marca existencialmente o homem numa busca. Enfim, e essa busca, ela é fundamentalmente a busca do ser mais, a busca do ir além das contingências que o constitui. Isso marca qualquer ser humano, mas fundamentalmente o Freire ele coloca isso esse papel fundamental está no oprimido. É ele que fundamentalmente será essa mola que vai fazer surgir a mudança, a transformação. Ela não virá de cima para baixo, não é do opressor para o oprimido, é do oprimido para o opressor que essas instâncias de conscientização, de libertação, fará uma extrema mudança ao longo, né, de um processo histórico, ao longo de uma história em que o ser humano, se constitui o tempo todo. Quer dizer, então, esta relação é muito mais profunda, não se trata simplesmente de oprimido e opressor, e você coloca cada um numa caixa. Então, a classe social oprimida, a classe social rica, e acabou, né? Cada um está no lugar. Somos todos seres humanos, somos todos marcados
de alguma forma, por essas dimensões existenciais. Só que estamos em planos sociais distintos, enganados, alienados da própria constituição, da própria base que nos faz seres humanos. É preciso, então, descortinar essas relações. E elas são fundamentalmente existenciais porque ela se dá na fé, ela se dá na esperança, ela se dá na crença do outro. Quer dizer, esse outro a contraparte de mim mesmo. Quer dizer, eu não sou eu sem o outro não é ele sem mim. Então, por isso que, mesmo na dialética do senhor e do escravo, há uma correlação muito forte de constituição do humano. Freire, na verdade, ele inclui a todos, né? Ele parte da perspectiva do oprimido, mas para que uma revolução, né, do ponto de vista existencial, se dê em todos os seres humanos. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos marcados pela fé, todos nós somos marcados pela esperança, mas é preciso que, no processo educativo, descortinemos por meio da praxis, por meio da dialética, essas correlações. Então, por isso que a educação é a base de todo esse processo. É a partir da educação que nos constituímos, de fato, enquanto seres conscientes que somos. Então, é por isso que a educação também é uma arena de luta de classes, para usar um conceito bakhtiniano, porque, obviamente, a classe dominante sabe que ela é de fato revolucionária quando ela se dá de maneira aberta, quando ela se dá de maneira construtiva, quando ela se dá de maneira rica, de maneira fenomenologicamente aberta para a constituição do outro, né? Enfim, eram Muy, essas ideias que eu queria trazer para vocês aqui, e eu muy agradeço bien. bastante. Muy bien, Gerson. Prácticamente cuando hablamos de Paulo Freire nos emocionamos y muchos de nosotros lo hemos tomado como un referente para nuestra práctica pedagógica, pero a partir del análisis filosófico, ¿no? Hay algo muy importante que lo has manifestado, ¿no? Cómo ha impactado esto para los autores, ¿no? Desde la dimensión. Muchos intelectuales lo han tomado como una referencia, ¿no? Dentro de la dimensión de la unidad, digamos, ¿no? De la esperanza y la fe. Ha impactado también en el desarrollo de una democracia esperanzadora. Y me quedo pues que conociendo todo este aporte tan filosófico de Paulo Freire, pues nos enseña a conocer más, profundizar más sobre la metodología basada en la cultura de los grupos sociales, ¿no? Del medio rural, en los países que estamos en vías del desarrollo. Ubica la esperanza como un cambio dentro de una realidad concreta, digamos, frente a un alto índice digamos, de un rasgo social, digamos, de las personas que están todavía, ¿no? En un proceso todavía de avanzar en el sentido, digamos, de educación. Todavía tenemos analfabetos en nuestros lugares, ¿no? Entonces, has esclarecido temas muy importantes y nos quedamos con que nos ubica en un cambio, un paradigma para transformar desde nuestra práctica pedagógica, basándonos en ese aporte maravilloso de la filosofía de Paulo Freire. Bien, tenemos la invitación, tenemos con Francisco, que también nos va a aportar mucha experiencia y mucho conocimiento sobre el pensamiento filosófico de Paulo Freire, y él es un invitado desde Chile. Bueno, te recibimos con todo el aprecio y acá estamos muchas personas también con mucha expectativa. Adelante, Francisco. Hola, ¿me logran escuchar bien? Sí, se te escucha bien, Francisco. Perfecto. Bueno, primero que todo, darles las buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Por lo que estuve viendo en el chat, eh, existen grandes profesores que están comprometidos, principalmente los hermanos del Brasil. Y bueno, respondiendo a su pregunta, estimada, no me encuentro en Chile. Sé que ellos comenzaron la primavera el día de ayer. ¿Ya? Me encuentro con los hermanos del Perú, aquí en Lima, ¡Ay, aquí! principalmente en, en el circuito de las aguas. ¡Qué Es un lugar lindo! precioso. Bienvenido, bienvenido. Un abrazo de todos los peruanos para ti. Muchas gracias. Y bueno, también quiero dar gracias, en especial a don Oscar Guaranga, que el día de hoy tuve la oportunidad de compartir
en conjunto a él, a su esposa, en la Universidad Católica de Sedes Sapientatie, la cual estuvimos conversando en una mesa de diálogo, generando relaciones, vínculos entre la institución a la cual yo pertenezco, en conjunto con Marieta Arellano Cabo, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, la que nos recibió muy bien, y compartimos ciertas miradas de los paradigmas educacionales que está viviendo el Perú y de lo que está viviendo Chile, y nos damos cuenta que las problemáticas son similares y de cómo se están abordando son un tanto símiles. Entonces, eso es muy bueno, principalmente de cómo se materializa en el Foro Internacional de Paulo Freire en este diálogo, hoy día desde una mirada más filosófica, como lo expuso el hermano brasileño Gerson, y desde esta manera de ir viendo qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Chile. Y eso nos va dando aquella mirada de la cual promovía Paulo Freire de saber escuchar, pero no escuchar para contestar, sino escuchar para comprender las distintas realidades y cómo de esas distintas realidades se establece una síntesis para transformar al medio que nos convoca, que es las situaciones límites y problematizadoras de las distintas comunidades que se sitúan, profesores rurales, urbanas, etcétera, ¿ya? Junto con ello, eh, bueno, mi presentación tan solo va a ser de 7 minutos, porque posteriormente le voy a dar la palabra a Lucas Rosa, que él también va a dar una mirada, porque en conjunto con Lucas de Minas Gerais, nosotros escribimos un artículo porque estamos preocupados que aún persiste esa concepción, ese paradigma de la educación bancaria, ¿ya? En donde los estudiantes prácticamente son vasijas, como dice Paulo Freire, el maestro se presenta como un sábelo todo, un erudito, y que comienza, digamos, a entregar información, y que esa información es pasiva, es recepcionada de acuerdo a los lineamientos que se desea establecer, porque la educación también funciona, al menos desde mi perspectiva, como un factor, como un aparato para ejercer el poder, para ejercer la política, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué? Porque la educación establece relaciones humanas, desde la infancia hasta la adolescencia y después posteriormente bajo la comprensión de cada ser humano en el ejercicio de la adultez, ¿ya? Junto con ello, voy a presentar un libro en el cual lo voy a colocar en pantalla y que al final de la presentación de Lucas lo vamos a colocar en el chat para que todas las personas participantes lo puedan descargar y así puedan adentrarse un poquito más en Paulo Freire de acuerdo a unas reflexiones que escribimos en conjunto con otros intelectuales. Lo voy a colocar en pantalla, no sé si lo logran visualizar. No están, ¿Se no sé, logra? no, ahora sí. Breve análisis de la reflexión de Paulo Freire, ¿sí? Exacto. Este Muy es bien. un texto que fue publicado en Chile y que se lo hago presente online, eh, y lo van a poder descargar al final de la presentación. Bueno, para comenzar, en rigor este es un libro que presenta algunos temas de la forma más sencilla posible para que cualquier profesor que no tenga nociones de Paulo Freire pueda leer, pueda comprender y establecer, digamos, las primeras bases, ¿ya? En rigor son reflexiones y síntesis de las cuales realizamos. eh, es un compilado propiamente tal, y en el índice es donde descansan ciertos temas en los cuales hemos ido trabajando, ¿ya? En el prólogo dice ahí encontrándonos con Paulo Freire, lo escribió Abigail Malabasi, ella fue estudiante de Paulo Freire y ella en su narrativa explica la formación más humana, la presentación más humana de Paulo Freire, ¿ya? Posteriormente viene Paulo Freire, el maestro de Latinoamérica, y ahí es donde se hace una breve biografía.
Luego de ello aparece algunas reflexiones referentes a la pedagogía del oprimido, ¿ya? Luego de eso, algunas reflexiones referentes a la educación como práctica de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, al menos estos dos textos? Porque primero es educación como práctica de la libertad, en la cual establece Paulo Freire sus experiencias que desarrolló en el año 64 en Brasil y unos años antes, principalmente con su método de la palabra generadora. Me retomo un poco de lo que hablaba Gerson. Eh, Viene el golpe de Estado en Brasil y Paulo Freire viaja a Bolivia. En Bolivia no tiene una muy buena aceptación por parte de él, ya que la altura no le permite desarrollarse armónicamente, dada su condición de salud, y posteriormente es contratado en Chile en el año 64-65 para trabajar en la reforma agraria. Y aquí Paulo Freire está alrededor de unos 5 o 6 años, donde en Chile existía una tasa de alfabetismo de un 25%, con una aproximación más o menos entre 5 o 6 millones de habitantes, muchísimo. En aquel entonces estaba el presidente Eduardo Frei Montalva, de un partido de la democracia cristiana, que estaba, digamos, en cierta relación con la Iglesia Católica, y se contrata a Paulo Freire para desarrollar, digamos, la formación de maestros y así dar cobertura a lo que es la lectura y la escritura en los distintos lugares de Chile. Al término del año 69-70, del 24% baja la tasa de analfabetismo a un 11%, o sea, tuvo un 13% de efectividad el método de Freire. Y después, posteriormente, él es convocado y de viaje hacia los Estados Unidos y así después iría viajando de país en país. Pero lo que a nosotros como chilenos, él escribe Pedagogía del oprimido en Chile. Y en Chile en los años 60 existe una gran efervescencia de organización y planificación del desarrollo popular, donde personas que sin saber ni leer ni escribir comienzan a entender su concepción de mundo, dado en la organización de la vivienda, organización de la salud y principalmente lo que es la organización del trabajo, ¿ya? Y ahí es donde también aquellas personas también comienzan a entender de lo que es el mando y la obediencia, ¿ya? Y de buscar ese ejercicio de igualdad, principalmente con los derechos civiles y derechos laborales, ¿ya? Luego de eso, vendría el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y hasta el año 98 prácticamente toda la documentación, toda la bibliografía de Paulo Freire es vetada. Es como si no hubiese existido esos 5 o 6 años que trabajó Freire en Chile, ¿ya? Y hay una pérdida de información muy importante de lo que es el patrimonio vivo, de lo que hizo Paulo Freire en estas organizaciones sociales, principalmente desde el punto de vista de la educación. De hecho, es más, aquellos profesores que estudiaron pedagogía, hicieron su pregrado en los años 70, en los años 80, eh, desconocen el rigor de lo que es el método de Paulo Freire. Recién en los años 90, con la vuelta a la democracia, la transición de la democracia, y hoy día desde el año 2010 en adelante, hay una reivindicación a la obra de Paulo Freire, ¿ya? Nosotros solamente era la memoria colectiva. De hecho, cuando yo estudiaba pedagogía en el año 2005-2006, profesores que circulaban en los 70 años principalmente, ellos se acordaban de la efervescencia viva de lo que era Paulo Freire como el ejercicio de la práctica de la libertad y del método de la conciliación y de los grados de conciencia. Pero más allá de conocer las bases fundamentales, filosóficas que promueve Paulo Freire, hoy día los pedagogos actuales jóvenes de Chile en las distintas universidades estamos preocupados de que en pleno desarrollo del siglo XXI la educación bancaria sigue existiendo, independiente de toda la tecnología que se esté usando. Entonces hoy tenemos profesores, que lo conversábamos hoy con Oscar y con Mariata, que los profesores siguen realizando aquellas clases desde el modo escolástico. Estudiante sentado, profesor de pie, y se proyecta un PPT,
y eso sigue siendo reproductivo. Entonces la pregunta que hoy día tenemos los chilenos, también los hermanos brasileños y América toda, es cómo trabajar las concepciones de Paulo Freire en la práctica pedagógica. Entonces, con Lucas, que implementamos dos propuestas, ¿ya? Propuestas que por supuesto cumplen lo que escribió Gerson Tenorio dos Santos, aquí una ética de liberación de Paulo Freire, en la cual queremos desarrollar desde el sentido ético más profundo de los estudiantes en el ejercicio del aula o fuera del aula. Entonces, con Lucas colocamos un tema que es Paulo Freire y la educación bancaria, posibilidades emancipatorias fuera de la sala de clases, y que trata de lo siguiente, al menos desde mi postura, y ya me quedan 2 minutos a terminar el diálogo, trata de lo siguiente. Hoy día, en pleno siglo XXI, Chile vive el estrés, altas tasas de ansiedad, vive altas tasas de obesidad, vive altas tasas de abandono de los padres hacia los hijos, como si las escuelas fuesen guardería, y podría dar numerosos casos, ya que yo trabajo en establecimientos educacionales de primaria y secundaria, y nos hemos dado cuenta que en las asignaturas de orientación es el lado ético, moral y comprensivo que deben tener los estudiantes para enfrentar las realidades. Entonces, leyendo Educación como práctica de la libertad, yo me daba cuenta que Paulo Freire se sentaba en círculo, entonces marcaba la horizontalidad en los círculos de cultura que él denominaba, primero. Segundo, donde todos se miran a los ojos. Y tercero, se presentaban ciertas problemáticas que tenían los estudiantes en relación a su vida, no tan solo en lo académico. Una pregunta tan importante es, ¿cómo estás? ¿Cuál fue el conflicto que tuviste en la semana? ¿Cuál fue el mejor momento de la semana? Esas preguntas son altamente relevantes para jóvenes de 10 años en adelante. Y ahí es donde se comienza a establecer este diálogo. En cierta manera, para hacer este ejercicio que yo lo he denominado círculo de confianza, pero en rigor estoy emulando un poco a Paulo Freire, quien va a mediar la situación tiene que tener una alta capacidad de contención. Muchos estudiantes eh, que eh, no logran generar confianza con sus familias, no logran generar confianza con sus amigos. Este es un espacio que es propio de ellos. Entonces hay que saber sobrellevar con desarrollo de habilidades blandas. Y eso sí o sí el maestro debe tener. Debe tener paciencia, debe tener escucha, debe tener empatía. ¿Ya? Y cuando se establece alguna situación problemática, es posible abordar y sencillamente, como decimos en Chile, los estudiantes se logran abrir a temas sustanciales que ellos le están pasando. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de quién tiene un problema de ansiedad o de por qué el estudiante se desborda en ciertas clases en matemática o lenguaje, gritos, y existe una causa en ello, propiamente tal. Y ahí uno, como después maestro, al terminar este círculo de confianza, tú puedes pesquisar, ¿cierto?, con profesionales de la salud, psicólogos principalmente que existen en los establecimientos en Chile, y así sobrellevar y hacer un seguimiento del estudiante, ¿ya? Por supuesto que es el profesor jefe de curso quien debe sobrellevar el círculo de confianza. Ya, esa es una práctica pedagógica que yo le he impulsado ya alrededor de unos 8 años de clase y es completamente eficiente. Y los cursos terminan muy bien cohesionados. ¿Por qué? Porque se comienzan a dar cuenta que la realidad del otro, los problemas del otro, también me afectan a mí. ¿Ya? Y así sobrellevan esa manera en conjunto. Ahora le quiero dar la palabra a Lucas Rosa, que él también tiene otra propuesta para ir lidiando o ir eh, mermando lo que es la educación bancaria. Lucas, tiene la palabra. Bueno, tá bem, graças. Boa noite a todos.
Meu nome é Lucas. Vou tentar falar um pouquinho mais despacio para que nós outros entendamos entender o que estamos. Sou professor da rede pública e de rede privada aqui de Minas Gerais, no estado do Brasil, e tive o prazer de receber o convite do professor Francisco para que escrevêssemos um artigo sobre Paulo Freire, nessa questão do centenário. Eu fico pensando aqui comigo a respeito se Paulo Freire tivesse vivo hoje, o que ele pensaria, porque o que eu vejo é que talvez nem a educação bancária ocorra mais. Estamos vivendo num mundo que, digamos assim, as redes sociais, a internet, são muito fortes concorrentes para com o professor. É muito difícil você chegar numa escola pública, que é o meu caso, no turno da noite, e conseguir falar alguma coisa que aqueles jovens prestem atenção. Alguma coisa que talvez lhe traga um pouquinho menos de alienação. Isso está extremamente difícil, por diversos pontos. Além desse, da questão da própria internet, a gente tem, no Brasil, igual o Gerson, né? Lembrei dele, anotei uma frase aqui que eu penso e carrego comigo, de não se tornar um reflexo da opressão. Como não se tornar um reflexo da opressão em um país que vem de uma reforma de um ensino médio, né, que é um novo ensino médio que preconiza cada vez mais que o sujeito oprimido, o sujeito de classes sociais mais baixas, não tenha possibilidades formativas. Nós estamos vivendo um tecnicismo muito grande em que há um grande número de aulas de português e matemática e as outras ciências que são mais emancipatórias, como geografia, história, filosofia, sociologia, vem perdendo carga horária. O próprio Estado, né, na sua legislação, o Estado brasileiro, por meio do órgão MEC e até mesmo o Estado de Minas Gerais, cria um enriquecimento muito grande do que a gente pode ou não pode fazer dentro de sala de aula. É algo que está muito forte, muito presente. Vivemos agora, no último governo do Bolsonaro, a questão de várias denúncias de professores falando um pouco mais de possibilidades de libertação. O que percebo muito dentro de sala de aula a respeito da possibilidade freiriana de emancipação na geografia, que é o meu conteúdo, é a possibilidade de trazer o conteúdo para algo que faça sentido para aquele estudante. Algo que tenha relação com o seu contexto local, algo que tenha sentido com alguns elementos de análise da própria geografia, o lugar. Aquele sentimento de pertencimento não só naquele, digamos, lugar prazeroso, mas também que a escola possa se tornar isso. E, infelizmente, vivemos cada vez mais um rigor técnico, burocrático muito grande, que não permite muita liberdade para o professor. O que resta para nós é ousar um pouco, tentar fugir da rigorosidade dos currículos, tentar trazer o sujeito para que ele, ao menos, tenha noção de que se é um sujeito, porque estamos vivendo uma realidade no Brasil pós-pandemia, ausência desses alunos em escola, que nem mesmo a educação bancária, a meu ver, está acontecendo. E quanto a possibilidade de discussão dessa realidade que acontece nas escolas públicas, de se levar para o meio acadêmico, eu tenho um certo posicionamento do seguinte, de que o meio acadêmico brasileiro, ele não aceita muito bem críticas a como a escola está funcionando. Se você quer levar um exemplo, digamos assim, a escola, de maneira em geral, fracassou quase que 100%, tanto que, senão, no Brasil não teríamos eleito, por exemplo, o último presidente, demonstra um fracasso educacional muito grande, né? Uma população extremamente manipulável. Então, nós temos que repensar. E nas universidades públicas brasileiras, você leva esse certo tema, as pessoas não estão querendo debater. Infelizmente, ocorre muito aqui de que na universidade o discurso, não sei como expressar, e se as pessoas que falam espanhol vão compreender, uma torre de Babel, que não discute de fato o que acontece. Há uma romantização muito grande da educação. E quando se está no chão de sala de aula, tentando fazer aquele sujeito perceber que ele é um sujeito do mundo, é uma tarefa muito difícil, uma vez que você tem que cumprir cronogramas, avaliações,
a própria questão da nota, como quantificar um sujeito a partir de uma única avaliação, a partir de números. São coisas que a gente deve repensar ao entrar numa sala de aula e elaborar currículos. Como o tempo é curto, não vamos prolongar, eu acho que ficou claro o meu posicionamento e a possibilidade da geografia, enquanto ciência, de trazer o espaço para a realidade daquele sujeito e que ele seja capaz de se perceber no espaço e modificar esse espaço a partir do conhecimento dos processos do mundo, não esses processos que são, digamos, uma hiperrealidade, um conceito lá do Jean Baudrillard, francês, mas, de fato, a gente consiga se aproximar um pouco mais do que é real, que vivemos um mundo que a educação se tornou um grande teatro. É professor fingindo que ensina, aluno fingindo que aprende. Essa é a grande realidade da escola pública, e não falo isso a partir da experiência de uma única escola, porque já trabalhei muito como contratado e a grande maioria das escolas públicas do estado de Minas Gerais, e não estou totalizando que ocorra isso em todo o Brasil, temos esse problema que é de urgência de se debater, de se pensar como melhorar, como educar, na verdade não, educar não, mas dialogar mais sobre essa real condição que estamos vivendo aqui no país. Agradeço a todos e é isso. Se tiver uma pergunta. Sí, bueno, primero que todo, agradecer también a Lucas para, digamos, la propuesta metodológica. Yo sé que él la desarrolla y nosotros esperamos que las próximas investigaciones, futuros maestros, educadores, puedan seguir implementando métodos y, por qué no también, en una palabra mucho más amplia, metodologías, para ir concretando formas distintas en los procesos educacionales, respetando, por supuesto, los niveles de estudio, ¿ya? Paulo Freire decía en sus distintos libros, en Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de la Autonomía, que el ejercicio democratizador permite establecer un mejor desarrollo de los estados graduales de conciencia, sean estos intransitivos en la indiferencia pura, luego en la transitividad ingenua, donde ya se comienza a generar el diálogo, y después posteriormente ya en la transitividad crítica o transformación crítica, donde está la acción, la reflexión y la praxis. Entonces, para nosotros con Lucas, ya en palabras finales, la praxis tiene que ser evocada y concienzada, dialogada, primeramente entre maestros, en conjunto con la gestión del establecimiento, y que sea a su vez concretada con los estudiantes, para que los estudiantes logren tener una mirada y una formación distinta en cómo ellos perciben la educación. Y creo que Latinoamérica está caminando en ello. Perú, que he podido conversar con distintos profesores, lo está realizando de buena manera. Está volviendo a este tejido social que se tenían antes de las dictaduras en Latinoamérica. Ahora, para finalizar, en el chat voy a cargar esto. Esperamos las críticas de todos los presentes, y pueden dar difusión y gusto a compartir con los colegas. En este sentido, estimada Lucy, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, Francisco y Lucas, muy agradecido, un gran aporte, prácticamente un hermoso aporte y una sorpresa linda que hoy día nos llevamos pues con este trabajo, digamos que ya lo han puesto en blanco y negro y va a ser de mucha utilidad para los maestros. Hay una idea muy importante, un pensamiento, digamos, una idea fuerza con que me quedo, que la educación cumple una función como un factor para ejercer política. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y mantenemos una relación humana desde pequeñitos, ¿no? Algo muy importante es desarrollar la capacidad de escucha, comprender para transformar.
De lo contrario, no podríamos hacer nada. Y también algo también que lo resalto, que ustedes manifiestan, y todos, ¿no? Coincidimos que la educación bancaria nos aleja, pues, de la creatividad, de desarrollo ese pensamiento crítico, reflexivo, y desde luego no nos va a permitir accionar y va a desfavorecer para impulsar un mundo transformador. Lo ético se desarrolla en el ejercicio fuera del aula, ¿no? Y también a partir del aula. Gracias por ese gran aporte, Francisco, y de igual manera a Lucas. Estamos muy contentos con ese aporte. Yo sé que va a haber mucha aceptación, mucha... Es que era momento de que alguien pusiera en blanco y negro cómo llevamos todo esto del pensamiento filosófico de Paulo Freire al campo, al ejercicio mismo, a la práctica misma de nuestro rol pedagógico dentro de las aulas. Bien, entonces, con esa emoción, los agradezco a cada uno de ustedes y le voy a dar el pase por 15 minutos también al doctor Oscar Guaranga Ross, quien ya concluye con este foro que lo hemos organizado, recordando pues el aniversario del nacimiento de Paulo Freire. Sí, profesor Oscar, adelante. Gracias. Gracias, Lucy. Buenas noches con todas y con todas. Gracias al amigo Gerson, a Francisco, amigo Lucas también que lo ha acompañado en esta exposición. La verdad que con lo que han dicho es bastante fructífero, bastante profundo el pensamiento de cómo se ha abordado a los 102 años el aniversario del nacimiento de Paulo Freire, y haber hecho este diálogo, haber organizado este diálogo como el Foro Latinoamericano Paulo Freire vivía, para justamente abordar estos temas que tienen indudablemente un carácter político. Voy a ver, ¿está viendo, Lucy? Disculpa. Sí, pero sí se está viendo, pero tienes que agrandarlo, ponerlo en la copita, Ah, abajito en la copita para que crezca, para que sea más amplio, para que se amplíe. ahí, No, está muy pequeño. ¿sí? Ahí está, sí, ahí está bien. Sí se lee bien. 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 En primer lugar, es importante señalar indudablemente que el pensamiento de Paulo Freire es un pensamiento muy controvertido en las sociedades como la nuestra, porque indudablemente hay diversas miradas que se hacen con relación a lo que es el aspecto ideológico, la manera de pensar, y justamente las visiones que tiene Paulo Freire desde la década de los 70 hasta la actualidad, a pesar de haber pasado por el siglo XX y de haber ingresado al siglo XXI, siempre ocupa una posición, digamos, que es de alguna u otra manera no, no muy de gusto, indudablemente, de algunas personas o intelectuales o movimientos políticos que indudablemente quieren mantener siempre la misma situación de dominación, de opresión, etc. A tal nivel que, por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro, el gobierno anterior, lo declaró como un enemigo público de la educación nacional, porque consideraba pues que era un marxista, era un subversivo, y un poco más y lo convierten en terrorista. Indudablemente, las ideas de Paulo Freire en este siglo XXI sigue siendo importante, porque indudablemente en la esencia misma del planteamiento de Freire
es un elemento clave, que es el problema de la opresión, de lo que es digamos, el abuso, de lo que es la antidemocracia, digamos, por la que se domina en diversos países de América Latina. Y entonces, indudablemente, Paulo Freire tiene un sentido no solamente latinoamericano, sino tiene un sentido universal en ese sentido, porque él pone en claro un tema que creo que es lo que no agrada, indudablemente, en este sentido, a quienes de alguna u otra manera detentan el poder y son parte de toda de todo digamos, de toda esta explotación, de toda esta opresión. Porque Freire tiene una frase que él dice: lo que me mueve a ser ético, por sobre todo, es saber que como la educación es, por su propia naturaleza, directiva y política. Esta palabra política es indudablemente lo que, digamos, genera una gran controversia en las sociedades dominadas por las mafias, dominadas por los opresores. Porque, como él dice, yo debo respetar a los educandos sin jamás negarles mi sueño y mi utopía. Él habla en términos de que el maestro no debe negar su sueño y su utopía. O sea, tiene que caminar respetando las ideas del educando. De esa manera defiende su tesis con mucho rigor, con mucha seriedad, con mucha pasión, y planteando además un discurso contrario a lo que plantean los diversos gobiernos llamados democráticos en nuestro país latinoamericano. Se debe aprender, como decía, no solamente había que aprender la sintaxis del verbo, sino que además había que enseñar y aprender también el respeto mutuo del otro, ¿no? Entonces, este es un elemento clave, porque eso es política, justamente. Política significa eso, ¿no? O sea, saber discutir, conocer lo que estoy discutiendo y respetar también lo que dicen los otros, ¿no? Entonces, eh, indudablemente, como decía Michel Foucault, considera que Paulo Freire es un filósofo en un sentido de la filosofía. ¿Y cuál es ese sentido de la filosofía? Es que la filosofía es una problematización de la propia vida. Y lo que hace Freire es justamente problematizar la vida, como dice Foucault, como el hacer de la propia vida un problema para la filosofía. Y es lo que hace justamente Paulo Freire cuando convierte su vida en un quehacer filosófico, sus pensamientos en un quehacer filosófico. El eje central del pensamiento freudiano, considero, que ha recibido ataques frontales, ¿no?, de intelectuales, gobiernos, o centros políticos, etc., tienen que ver con el corazón de su pensamiento, como decía, cuando él dice que la educación es política. Y eso es una frase que es histórica y que marca, digamos, la diferencia con mucho. La educación no es simplemente enseñar, sino la educación es política, y por lo tanto educar es hacer política. Para él lo político no es un aspecto o dimensión de la educación, pero la educación para Paulo Freire, toda ella es política. No es solamente una partecita de lo que hay que hablar cuando se habla de política, y se quiere separar la política de la educación. No se puede, porque ella es política, como dice Pablo. Según Holiday, la filosofía de Paulo Freire sustento de su pedagogía y su antropología era una manera de vivir, en la teoría y en la práctica, en el sentir y en el pensar, siempre en búsqueda, siempre consciente de nuestra condición de seres inacabados que nos vamos haciendo en la historia. Y es un pensamiento que indudablemente ahora lo vemos después de varios años de haber fallecido Paulo Freire. Sin embargo,
Es un ser inacabado, Pablo Freire, porque sigue siendo parte de esta época, también parte de los debates de esta época. Es decir, Pablo Freire es, mm, yo digo, es el hombre de las dos épocas, de la época del siglo XX y del siglo XXI. Eh, ¿Cómo concebir esta pedagogía sin una filosofía? ¿Cómo pensamos el ser humano en lo social y en lo cultural? Entonces, indudablemente eso va a depender de nuestra manera de educar como maestros y de hacer como maestros una educación libertaria. Freire lo dice de esta forma cuando habla de una educación que tiene una errónea manera de filosofar acerca del humano, es decir, cuando quiere indudablemente borrar lo social y lo cultural como aspecto trascendental en la formación de las personas. Esta manera errónea de considerar al hombre y de explicar su presencia en el mundo y su papel en la historia originan también concepciones falsas de educación, señala Freire. Freire es muy consciente del papel que tiene la educación y la educación para él es filosofía de vida. Para él es importante la descripción de la conciencia que hace la fenomenología, como ya lo señalaba eh, Diego Gerson, ya que partiendo de esa estructura, él dio razones de por qué el saber no debe ser impuesto, sí construido comunitariamente, y entonces Freire, frente a eso, a esa fenomenología, él dice que la conciencia reflexiva caracteriza al ser humano como animal, no como capaz de saber, sino también capaz de saber que sabe. De manera que cuando su conciencia emerge, lo hace como intencionalidad y no como un recipiente a ser llenado, dice Freire allá en los años 70, cuando escribía Pedagogía de lo oprimido. Estas maneras de erróneas de considerar al hombre y de explicar su presencia en el mundo y su papel en la historia originan también concepciones falsas de educación. Es decir, esas concepciones falsas que tienen muchos docentes cuando van a la escuela, que quieren obviar la realidad, que quieren salirse del contexto, que quieren enseñar lo que está en el libro como lo fundamental. No se puede concebir una pedagogía sin filosofía. Eso es una idea clave en el pensamiento filosófico pedagógico de Paulo Freire. Por ello, de acuerdo a nuestra manera de pensar, el ser humano, tanto en el aspecto social y cultural, va a depender nuestra manera de educar y de hacer, ¿no? Eh, por todo lo señalado anteriormente, nos faltan los críticos de Paulo Freire, que lo señalan como un marxista o comunista. Ya lo ha señalado con claridad y lo ha dicho muy bien cierto, y que enseñar sobre Freire causa el adoctrinamiento marxista o comunista de los alumnos para convertirlo a los ideales comunistas. Este es el principal ataque. Siempre escuchamos hablar de Paulo Freire cuando quieren criticarlo para tratar de minimizar sus posiciones y como muchas veces este término marxista o comunista asusta, indudablemente muchos comienzan a rechazarlo. Porque en sus libros o educador hace referencia a ¿por qué? Porque indudablemente cuando en todas sus obras que ha escrito Freire, siempre, o sus entrevistas, etcétera, ha hecho referencias a Marx, a Sartre, a Lucas y a otros pensadores de izquierda, y además de figuras políticas como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong o Lenin. Y entonces, de esa manera, indudablemente es tratar de minimizar un pensamiento que va más allá, indudablemente que enriquece las teorías que planteaba Marx, que planteaba Lenin, Engels, etc., porque él aborda un concepto marxista muy importante, como es el opresor y el oprimido, ¿no? Él justamente en su primer libro tiene ese título que dice Pedagogía a- a- oprimido,
Y él habla de la lucha de clases, o sea, reconoce de que indudablemente no somos iguales en las sociedades, ¿no? Entonces Freire consideraba que por trabajar en la rehabilitación de adultos pobres, esos conceptos él pensó que ayudarían en su objetivo de brindar una educación liberadora, porque indudablemente ahí estaba la conciencia que tenían ellos y había que ingresar a ese campo y de esa forma despertar esa conciencia en estos adultos, en estos campesinos, para establecer con claridad cuáles son las relaciones de opresión que se dan en el ambiente de trabajo y las injusticias sociales existentes en la sociedad. Sin embargo, hay quienes están en desacuerdo y condenan que sus teorías representen posicionamientos políticos al lado de las aplicaciones pedagógicas, ¿no? También otras situaciones que se presentan en este campo. Hay que entender que Freire es ante todo un pedagogo y educador que contempla el mundo desde una perspectiva histórica, social y política. Es decir, para él el maestro es un ser histórico, un ser social y un ser político, y con la convicción que la educación como mediador entre el hombre y el mundo es una vía esencial para influir sobre la realidad social y contribuir a su modificación. Por esa razón, Freire es un hombre político para quien la educación es un medio para el cambio y la transformación social. Y entonces, indudablemente, de esa mirada, Freire, imponerse el rótulo de marxista o el rótulo de revolucionario, simplemente por la concepción que tiene sobre la educación desde el punto de vista filosófico y político, indudablemente plantea cambiar esta situación y hay que transformarla. Su enfoque epistemológico tiene influencia de Gramsci, por ejemplo, el artista italiano, sobre la práctica pedagógica y política, como decía Gramsci. La influencia marxista estructuralista de Althusser, por ejemplo, cuando hace su análisis económico sobre la realidad social y la dinámica entre sus componentes de esa realidad social, y gracias a ella concibe el rol esencial de la educación dentro de los procesos de cambio social. Las principales contribuciones de Paulo Freire son la educación liberadora, la relación con la praxis a la liberación, la toma de conciencia crítica, la evaluación crítica, la mentalidad dialógica. Estos 5 puntos son las contribuciones que hace desde la educación Paulo Freire a la lucha política, a la lucha filosófica y a la lucha pedagógica. ¿Cuál es la filosofía de Paulo Freire? Es una pedagogía que revoluciona la forma en que circulan el poder y el saber. O sea, Freire es un hombre de la época del siglo XX y del siglo XXI, pero es un revolucionario de ambas épocas, que él plantea que hay que plantear el problema del poder y el problema del saber. Él plantea una pedagogía que libere tanto que al opresor como al oprimido. Es interesante la idea que plantea Freire. Freire trata él de que para él la pedagogía es un instrumento fundamental, sería a través del diálogo el punto de partida para hacer un contexto sociocultural y las experiencias previas que las personas traen al mundo, que traen al aula, que traen al debate, a la discusión, etc. ¿Qué defendía Paulo Freire en la educación? Para Freire, el principal valor y objetivo de la educación es la transformación de un mundo desigual e injusto en uno ético y profundamente solidario. Y eso es ser marxista. Yo creo que todos los maestros tenemos que ser marxistas. Freire siempre albergó las posibilidades del cambio y la transformación. Y nunca, digamos, negó sus ideales, negó su manera de pensar, ¿no? Y por eso el filósofo Enrique Dussel compara a la pedagogía de Paulo Freire con la de Piaget y Vygotsky y con la psicología de Kohlberg, para destacar que Freire supone una superación de todo ello.
Y es importante porque el giro epistemológico que le da precisamente Freire a la educación tiene que ver justamente con el problema de plantear que la educación es política. Y ese es el giro epistemológico que le da justamente al término educación Freire. Afirma Husserl también que a pesar de sus méritos, permanece en una concepción individualista del proceso educativo y el desarrollo del sujeto. En cambio, Freire, desde que la educación sigue planteando la misma concepción individualista, Freire sostiene que es un pedagogo más completo porque sitúa en el centro de su teoría y práctica pedagógica el elemento de relación con lo demás, que supone todo crecimiento personal y el hecho de que éste se ha de dar dentro de una comunidad que también se va transformando a lo largo de la educación mutua. En cambio, Freire sostiene que es un pedagogo más completo porque sitúa en el centro de su teoría y práctica pedagógica el elemento de relaciones con los demás, que supone todo crecimiento personal y el hecho de que éste ha de ser dentro de una comunidad que también se va transformando a lo largo de la educación mutua de sus miembros. Ese es el eje central de su obra de Paulo Freire. Y es difícil desarrollar todas las fuentes filosóficas de Freire, aunque se agote en absoluto todas sus ideas y estrechas relaciones con la filosofía latinoamericana, el cristianismo o la tradición hegeliana y el marxismo. Es un poco lo que nosotros tenemos hoy en día, este personaje que nos brinda, digamos, no solamente nos brindó en el siglo XX la concepción de cómo marchaba la educación y cómo la escuela era el centro donde se formaban, digamos, o se alienaba a los futuros ciudadanos, sino también cómo en el siglo XXI él va a darse cuenta cómo es que la tecnología de la información, de la comunicación y cómo los medios de comunicación pasan hoy en día a ser un elemento clave de justamente de mantener esta situación de alienación, de ignorancia, de temores en la gente, porque indudablemente se han instalado ya en los países, sobre todo de Latinoamérica, los medios de comunicación, ¿no? Y que absorben las mentes de las grandes masas, de los grandes sectores de trabajadores del pueblo latinoamericano. Eso es todo lo que quería decir. Muy agradecido. Gracias por haberme escuchado. Muy agradecido. Gracias, estimado Oscar. Y vamos a invitarle a María Rosa Villanueva que nos haga alguna conclusión de la participación. Tu micrófono, María Rosa. Tu micrófono está Apagado. apagado, tu micrófono, María Rosa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora Sí, sí? sí, Ahora sí. sí, Ya me escuchan. un espacio de 5 minutos. Menos. Muchísimas gracias. Aquí para agradecer a todos los exponentes, ¿no? A Gerson, a Francisco, que desde su experiencia nos ha hecho participar, ¿no? El cómo él ha puesto en práctica, ¿no? El pensamiento de Paulo Freire con la acogida a los estudiantes, ¿no? Haciéndoles preguntas, decir, poniéndose en el lugar de ellos, escuchándolos y lo que es más importante, ¿no? Como hacía Paulo Freire, reuniéndolos en círculos de estudio, donde se ve, ¿no? Una horizontalidad, ¿no? Que permite el diálogo y también la confianza. A, a Lucas Rosas también muchísimas gracias. Muy interesante su exposición y bueno, qué decir, siempre dándonos lecciones de Paulo Freire, ¿no? Nuestro presidente Oscar Guaranga, que él una vez más enfatiza que toda la educación es política y efectivamente es así, ¿no? Nosotros aún continuamos con la práctica de la
educación bancaria que hacía referencia a Gerson. Y bueno, en realidad en pleno siglo XXI, en el año en que vivimos, esto tiene que transformarse, ¿no? Esto, la idea fuerza de Oscar, ¿no? Él dice así, no se puede concebir una pedagogía sin filosofía. Y la filosofía de Paulo Freire pues, es fundamental, ¿no? Porque nos está hablando, ¿no? También en cuanto a la política, la relación con los demás. Porque todo crecimiento se debe dar entre los pares, dentro de una comunidad, ¿no? No en forma individual. Y esto es, digamos, lo que ha preconizado Paulo Freire. Gracias a todos y nosotros en comunidad sigamos creciendo. Gracias Gerson, gracias Oscar, gracias Francisco, gracias Lucy. Bien. Gerson tiene algo No, que decir. para, para el Foro Latinoamericano, pues ha sido un honor haber compartido con la valiosa colaboración profesional de cada uno de los invitados, ¿no? Gerson Tenorio, eternamente agradecido a ti, Francisco Díaz, Lucas Rosa, y también de todos los que se encuentran presentes, ¿no? Por ser parte de esta posición inspiradora del pensamiento filosófico de Paulo Freire. Bueno, esas son mi saludo de despedida, pero lo vamos a dejar acá de una manera bastante, digamos, a que cierre también bastante preciso nuestro presidente, el maestro Oscar Oranga, presidente del Foro Latinoamericano Paulo Freire. Pero también le vamos a pedir, por favor, que abran su camarita para poder tomarnos una foto, para ponerlos en nuestra... Un ratito todavía, un ratito. No. Solamente yo lo que quería era, en primer lugar, pedirle al maestro Gerson y después al Francisco, por lo menos que dicen algo que ellos quieran decir, que no sea simplemente. Le doy la palabra a Gerson. Gerson, Gerson, una conclusión de una idea fuerza de 5 minutos, 3 minutos. Ok, mais uma vez eu agradeço, né, por estarmos juntos nesse encontro que é tão rico, né? Dessa vez com a presença do Francisco, a presença do Lucas, né, que é os amigos do Chile, e aí aqui, né, no qual eu e a Abigail escrevemos, né, na obra, né, essa obra organizada pelo Francisco, escrevemos juntamente com o professor Oscar aqui, né? Escrevemos algumas palavras, eu acho que muito inspiradoras para todos aqueles que estão aqui nessa sala. Eu acredito que a leitura do livro vai ajudar bastante também a entendermos o que nós estamos colocando aqui nessa sala. Então, é importantíssimo que que essas ideias do Freire... Apagaba el micro, se apagaba el micro. Ah, estou sim. Oh, desculpem, eu estava com o microfone fechado, desculpem. Ya. Falando e falando, enfim. Então, eu agradeço mais uma vez por estarmos aqui, né? Eu, o Oscar, a Lucy, Francisco, né? O Lucas, enfim, a Maria Rosa, a todos nós, né? Que falamos hoje aqui, né? Agradecemos a todos vocês, porque, embora vocês não tenham dito nada, né? Mas, assim, as nossas ideias estão, né? As nossas consciências estão em intercomunicação, estão em interconexão, baseado nessas ideias, né, do diálogo freiriano. Convido a todos a lerem a obra organizada pelo Francisco, que tem as nossas ideias, as minhas, da Abigail, do Oscar, do Francisco, do Lucas, enfim, que é uma obra que a gente dedica a todos vocês, brasileiros, chilenos, peruanos, latino-americanos, né, que possam querer entender um pouco mais as ideias do Freire. Agradeço mais uma vez por esse momento e ressaltando que não é possível de jeito nenhum ler o Freire, entender as suas ideias, pôr as suas ideias em prática, se não entendemos que existe um princípio filosófico, né? Freire é um pedagogo que tem um princípio filosófico que baseia as suas ideias. E esses princípios são fundamentalmente os princípios que nos constituem enquanto seres humanos, enquanto seres esperançosos, seres de utopia, seres que são abertos uns para os outros. Enfim, são nesses encontros, então, que nós nos tornamos o que somos. Quer dizer, nós aqui nesse momento estamos, né, graças ao diálogo freiriano, fazendo com que isso aconteça. As nossas consciências estão em intercomunicação, de alguma maneira ou de outra, nós estamos participando e efetivamente, de alguma forma, contribuindo para algum tipo de mudança. O que a gente quer é que essas mudanças vão para a sala de aula,
Modifiquem a Bien, bien, realidade de todas as escolas latino-americanas. É isso, uma bien. boa noite. Bueno, unas palabras Francisco. inspiradoras de Francisco Díaz. Bueno, primero que todo, agradecer la acogida de todos los presentes. Veo mucho rostro joven que estudia la pedagogía, una pedagogía que por supuesto es humanizadora, y que trasciende, digamos, desde el punto de vista existencial, como lo planteaba Freire, en sus distintos contextos y sus distintos tiempos, ¿ya? Eso es fundamental que lo entiendan los futuros pedagogos. En cierta manera también es importante que los pedagogos deben escribir sus reflexiones pedagógicas. Eso es una responsabilidad del docente, no es tan solo hacer clases, es responsabilidad de escribir las reflexiones pedagógicas que se tienen dentro y fuera del aula. Eso es de vital importancia. Y tercero, el Foro Internacional de Paulo Freire es una invitación a aquellos que deseen presentar sus trabajos, deseen presentar sus ponencias para que se vuelvan sujetos activos, históricos y socioculturales, porque también debemos escuchar las investigaciones que se tienen. Me gustaría en un futuro, los futuros graduados de pedagogía que presenten, por ejemplo, sus tesis desde la mirada de Paulo Freire. Pablo Sería Freire, que fabuloso, sería maravilloso, porque de esta manera se va construyendo un conocimiento y se vuelve un estilo de pensamiento que es propio de la filosofía. Y de esta manera vamos humanizando a la humanidad. Un abrazo desde el Perú y ya mañana desde mi país. Que estén todos bien, gracias. Chao, chao. bien. Muy agradecido. Bueno, Entonces, gracias. vamos a invitar también a nuestro amigo Lucas. Ah, ¿Dónde Lucas Rosa. Lucas Rosa, qué interesante. A ver, Lucas Rosa, dándome unas palabras de inspiración. Gracias, Francisco. Ha sido bastante motivadora y aleccionadora lo que has dicho, ¿no? Escribir nuestras reflexiones. Eso, tenemos que escribir nuestras reflexiones de nuestras experiencias pedagógicas. A ver, Lucas, te escuchamos. Sim, quero agradecer porque esses pequenos momentos nos fazem acreditar que a educação ainda pode emancipar, né? Não só os sujeitos que são os estudantes, mas a nós mesmos, que nós também temos que aprender a sair um pouquinho dessa opressão que vivemos todo santo dia, né? Então, esses pequenos momentos me deixam muito feliz e só agradecer, não tenho mais nada a considerar nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade. E pensar Paulo Freire nunca foi fácil e hoje ainda é mais difícil. E que sigamos na luta, independente, igual nosso amigo Oscar, né, comentou, independente dos ismos da vida, né, pensemos nos sujeitos. Agradeço, tenha todos uma boa noite. Muy bien. Con lo que con el permiso de ustedes, ¿no? Se me vino en estos momentos a mi cabecita y quiero decirlo. Este espacio también va a ser la invitación para aquellos jóvenes docentes, ¿no? Que también están llevando en prácticas, digamos, sus reflexiones, como decía Francisco, sus pequeñas reflexiones de sus prácticas, pero que sea este espacio para empezar para empezar a compartir, para empezar a sociabilizar, para empezarlo a transformar a partir de nuestras experiencias. Esto será un espacio para también nuestras amigas que están presentes acá, los futuros profesionales que tienen pues la vanguardia de una educación transformadora. Muy bien, Osquita, no me emociono más porque voy a seguir bien, algo cortito nomás. Muy agradecido a todos nuestros invitados, nuestros amigos, nuestras amigas,